tiran bombas como insecticida. Esta es la cumbia de Palestina. Nadie muestra nada mientras asesinan. ¿Cómo puede ser tanta tristeza que nos da Israel? Las voces del pueblo no se callan, ni con leyes. Bueno, ahora tenemos con nosotros a Lara, a ver, el segundo apellido es medio vasco, ahora me lo vas a decir, Goiburu. Es que tenemos aquí a un vasco que cada vez que ve dice, es vasco, me está diciendo, este apellido es vasco como yo. Porque ¿cómo te llamas tú, Nicolás? ¿Cómo? Olaichea, o sea, agárrate Catalina. Bueno, tenemos con nosotros a Lara, que es argentina y española, ya que tiene doble nacionalidad, politóloga y consultora en asuntos públicos, directiva de ejecutiva manager ANFI, con 20 años de experiencia, políticas públicas, bueno, profesora, un montón de cosas. Buenas tardes, Lara. Hola, buenas ¿Cómo? tardes. ¿De dónde Buenas viene tu tardes, muchas apellido? gracias. Mi apellido es de Guipúzcoa, Ah, mira. Goiburu, y soy Goiburu Iglesias, así que soy vasca y zamorana. Zamorana por tu mamá, que tu mamá Exacto. nos estará escuchando. Saludos Sí, para Lincoln. sí, 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 A claro que ver, sí. Lara, ¿qué te iba a comentar? Hemos pasado unas elecciones, concretamente ahora en el mes de septiembre, 14 puntos de diferencia entre Fuerza Patria y, en este caso, el partido de Milei, La Libertad Avanza o los libertarios. Y las encuestas como que no lo pronosticaban. ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué se desarrolló esto y por qué fue este resultado? ¿Y por qué las encuestas decían otra cosa? Bueno, las encuestas ya los últimos días estaban viendo una diferencia, solo que no una diferencia tan grande. Algunos hablaban de escenarios de paridad, otros teníamos una distancia un poquitito más grande. La realidad también es que en las encuestas somos bastante cuidadosos a la hora de publicar los resultados porque sabemos que cualquier resultado que se publica puede orientar la decisión del elector, entonces los últimos días hay que ser muy cuidadosos con lo que se dice y con lo que se publica. Pero ya lo que veníamos viendo a mediados de agosto era una aceleración de los tiempos. Sobre el mes de julio, ya a principios de entre mayo y el mes de agosto, lo que empezamos a ver es un agotamiento en la sociedad, un agotamiento en el sentido del esfuerzo económico que venía haciendo y que viene haciendo la sociedad argentina. Lo que veíamos era que 8 de cada 10 nos decían que habían recortado sus hábitos de consumo, consumo de pasar de primeras marcas a segundas marcas, dejar de consumir carnes rojas, dejar de salir a comer afuera o hábitos vinculados al esparcimiento. Eso ya se venía dando desde el mes de mayo y 8 de cada 10 ya era un número que llamaba la atención, porque 8 de cada 10 significa que prácticamente todas las familias habían hecho algún recorte de gasto, no solamente las clases trabajadoras o clases medias. Entonces, eso era un dato. El otro dato tenía que ver con cuando nosotras preguntábamos sobre qué sentimientos generaba la situación actual, el 53% a principios del mes de agosto nos decía que le generaba sentimientos negativos, angustia, tristeza, desesperanza. Eso era otro de los datos. Y también a principios del mes de agosto, solamente el 15%, en realidad un poquito menos del 15%, decía que llegaba a fin de mes y podía ahorrar. El resto llegaba justo o llegaba con dificultades, algunas dificultades o grandes dificultades. Entonces ahí lo que empezábamos a ver era que había un clima de agotamiento. Ujú. Pero cuando les preguntábamos sobre la situación futura o les preguntábamos sobre la imagen positiva de la gestión, no del presidente de la nación, sino de la gestión, el 45% nos decía que se veía mejor dentro de un año
y el 47% tenía una imagen positiva de la gestión. O sea, si pensamos que venimos en la Argentina de más de 18 meses de un ajuste brutal, y con todos estos sentimientos negativos, la imposibilidad de ahorrar, el tener que recortar gastos, especialmente aquellos que tienen que ver con el esparcimiento, y otro montón de datos que tienen que ver ya con el endeudamiento con tarjetas de crédito y etcétera, que son datos públicos. Bueno, parecía medio extraño esto que se había generado en la sociedad argentina de estoy mal hoy, pero creo que voy a estar bien en el futuro. Ujú. En ese contexto, ¿no? En esa cosa que nos costaba también a quienes hacemos análisis político, decir, bueno, si comparábamos con el pasado en una situación similar, los índices de positividad respecto de la gestión eran mucho más bajos, por lo menos 10 puntos más bajos. En ese contexto, en el mes de julio la corrupción pasó a ser, cuando preguntábamos cuál cree que es el principal problema de la Argentina, después de 20 meses más de 20 meses de que el principal problema fuera la inflación, ¿no? Manifestado por la opinión pública, en el mes de julio la corrupción saltó del cuarto lugar al segundo lugar en frecuencia de mención y en la primera semana de agosto la corrupción era el primer problema Claro. mencionado. Ahí se da el caso, ya veníamos con el caso de las valijas, no sé si se acuerdan, Sí, con sí, lo del aeropuerto, fentanilo. que no pasaron por controles con valijas que eh, venían desde Miami, con un avión vacío. exacto. Había un tema que estaba dando vueltas y se da el caso de los audios. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, el caso de los audios que hablan de supuestas coimas justamente en la agencia de Discapacidad. discapacidad? Hoy se están tratando otros dos vetos, pero el veto a la emergencia en discapacidad el Congreso lo logró resistir. Bueno, la diferencia respecto de otros casos es, primero, que la corrupción ya era un tema, y segundo, que el sector afectado era un sector o es un sector que genera mucha empatía. Cuando a principios de agosto preguntábamos también sobre el acuerdo o el desacuerdo con los vetos presidenciales, más del 67% estaba en desacuerdo con el veto a discapacidad. O sea, se dio una aceleración de los tiempos en el mes de agosto y una combinación de factores que cuando decimos, bueno, ¿por qué se dio esta diferencia en provincia de Buenos Aires? No podemos atribuirlo a un solo factor. Ujú, Sí, lo que podemos decir comparado con el pasado es que la situación económica combinada con otros factores puede producir un voto en contra. ujú, De por sí sola, probablemente no. Así como la corrupción sola no orienta al voto, la situación económica sola no orienta al voto. ujú. Pero todos estos datos combinados nos hacen o nos dan por lo pronto un marco para el resultado de provincia de Buenos Aires. Ujú. Yo creo que ha sido clarito. O sea, un cúmulo de circunstancias hace que se desarrolle una explosión, que ha sido lo que ha pasado. Ahora hay elecciones otra vez en octubre. Indudablemente Ujú. Fuerza Patria, bueno, se presentará en todo el territorio nacional, lo mismo que los libertarios, pero ha aparecido otra fuerza que es Provincias Unidas. ¿Qué nos puedes contar de esta nueva fuerza? ¿Dónde la ubicarías? Y si esto va a Ujú. cambiar algo las elecciones o crees que está muy polarizada entre Fuerza Patria y los libertarios o entre el progresismo peronista junto con los peronistas y la extrema derecha y la derecha? Ahí voy a volver a provincia de Buenos Aires. Uno de los factores también que explica el resultado en provincia de Buenos Aires, hay dos factores. Yo digo que para estas elecciones, tanto en provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, hay un cuarto partido, muy entre comillas, que es el ausentismo, ¿no? Ujú. En las elecciones de provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza comparado con 2021 y 2023 ganó 400.000 y pico de votos, obtuvo de más, y el peronismo o Fuerza Patria perdió Ah, mira tú. 350.000 votos más o menos, ¿no? A grandes rasgos. O sea O que el sea, peronismo perdón, ganó para perdiendo. entendernos, lo voy a recalcar, para entendernos, la Libertad Avanza perdió, pero sacó 400.000 votos más que en las últimas elecciones. En general. Exacto. Ah, mira tú. Y al revés, el peronismo, ¿sí? Ganó,
pero obtuvo menos votos. Menos ¿Cómo se votos. explica esto? Porque hubo un gran porcentaje que se ausentó. Hubo por lo menos más de 1 millón de personas que no fueron a votar en esta elección. Y lo que no pudo hacer la Libertad Avanza fue retener a ese votante blando que había optado por la Libertad Avanza en 2023, del PRO, que se movió del PRO y del radicalismo hacia la Libertad Avanza. Ese votante, la Libertad Avanza, en estas elecciones de provincia de Buenos Aires no lo pudo retener. ¿A dónde se fue ese votante? Se fue en algunas secciones de la provincia de Buenos Aires a las terceras fuerzas, Somos o Hechos, ¿sí? Que eran terceras fuerzas similares, si uno quiere, a lo que es hoy en términos de a dónde abreva o a dónde van a buscar el voto a lo que es Provincias Unidas a nivel nacional, o se quedó en su casa. Bueno, es probable que veamos a nivel nacional en octubre un escenario similar. Ahí donde Provincias Unidas es fuerte, ¿no? En las provincias de donde emerge esta tercera opción, que es Santa Fe, Santa Cruz, Jujuy, Córdoba, Corrientes, es probable que veamos que en esas provincias esta fuerza, ¿sí? Se lleve votos del votante blando del PRO o de la UCR, que hoy ya no son opción para el electorado. Ninguna de estas dos fuerzas sola mide más de 20, más de 10 puntos. Ujú. Es probable que eso se mueva ahí o que ese electorado se ausente. ¿A quién lastima más el ausentismo si lo comparamos con la elección en provincia de Buenos Aires? Bueno, claramente a la Libertad Avanza, al oficialismo nacional, porque ese votante que optó eh, como una opción ganadora por la Libertad Avanza y que se contraponía al pasado en 2023, no va a optar por Fuerza Patria, no es un votante que se vaya a mover a Fuerza Claro. Patria por cuestiones que tienen que ver con lo ideológico y con este trauma respecto del pasado reciente, pero tampoco si no encuentra una tercera opción, supongamos que está en la provincia de Mendoza o está en la provincia de Buenos Aires, donde esta fuerza, Provincias Unidas, no es tan fuerte, probablemente se vaya al ausentismo. Porque si hay un mito que en la Argentina hay que derribar, es que en la Argentina el voto es obligatorio. El voto es obligatorio en la letra de la ley, es cierto, pero la sanción por no ir a votar es muy, muy débil, no llega al costo de un alfajor. Sí. Entonces, y hay que ir a pagarla, nadie te la viene a cobrar, o sea, realmente la sanción no existe. Entonces, en ese sentido, el voto hoy es voluntario y especialmente para poblaciones más jóvenes y desmovilizadas, que hoy son el 50% del padrón. El 50% del padrón nacional en Argentina tiene menos de 39 años. Ujú. Otro hándicap que se está diciendo mucho, que la gente joven, el votante joven, normalmente siempre apuesta por la Libertad Avanza o ha Ujú. apostado por la Libertad Avanza, porque él era aquello más simpático, porque se creyó el cuento de que iba a cobrar en dólares, de que, bueno, de que iba a viajar a Europa, un montón de cuestiones que bueno, son debatibles. El voto joven, en qué posición se situaría actualmente? Bueno, en todos los cortes que hacemos, en todos los relevamientos, cuando hacemos los cortes por edad y género, lo que vemos es que el votante joven, o sea, los varones menores de 39 años, sostienen cualquier iniciativa, mayoritariamente cualquier iniciativa del gobierno nacional, o sea, del oficialismo nacional, o sea, de la Libertad Avanza. Salvo, y esto es interesante, y esto puede también explicar un poco el ausentismo o la desmovilización de ciertos sectores durante las elecciones en provincia de Buenos Aires, salvo cuando mirábamos los datos del veto a discapacidad, por ejemplo. Ujú. En ese veto en particular, mientras el 67% de la población en toda la Argentina rechazaba el veto, dentro de ese núcleo duro que siempre ha apoyado mayoritariamente todas las medidas del gobierno nacional, el 48% también rechazaba ese veto. O sea, ahí hay un claro límite de que el ajuste es necesario, pero una sociedad diciendo, bueno, por acá no, o acá, en este lugar no.
Ujú, Eso en primer lugar. En segundo lugar, estos varones jóvenes que siempre han sido más propensos a apoyar las medidas del oficialismo nacional, eran al inicio, o quizás en los primeros 12 o 15 meses del gobierno nacional, varones jóvenes de todos los sectores, especialmente de los sectores medios y altos, pero también de sectores bajos. Esos varones jóvenes de los sectores más bajos son los que hoy también se están ausentando, son los que también se están moviendo, pero no se mueven hacia la opción polar. Y esto es lo acá quizás donde Provincias Unidas puede tener una ganancia en términos de votos, porque no son el electorado que se va de la Libertad Avanza, el electorado que deja de apoyar al oficialismo nacional, no se mueve hacia la oposición mayoritaria hoy, que sería Fuerza Patria, sino que se mueve al ausentismo o a terceras fuerzas. ujú, ujú. Se mueve al socio. Sí, sí, sigue, sigue. ¿Lara? No, yo ya estaba, sí. Ah, bueno. No, no, que llevaba razón. Bueno, como eres también española, aparte de ser argentina, no sé, de aquí seguramente no haréis medidas con lo que hay en España, pero ¿cómo ves desde tu desempeño de politóloga la situación política que hay actualmente en España? Desde Bueno, esa lejanía que me imagino que lo conversarás pues con tus más allegados o dentro de donde convocas o militas aquí en las fuerzas españolas, ¿no? ¿Cómo lo ves la sí. situación? Bueno, lo que vemos desde el exterior, siendo parte, ¿no? Eh, y esto también nos sirve para analizar la realidad argentina. Lo que le pasa a España, lo que le pasa a Argentina, lo que le pasa al mundo es más o menos similar. Ujú, Y los progresismos han encontrado, tanto en España como en Argentina, como en el resto del mundo, una dificultad respecto de la llegada a las poblaciones jóvenes. Hay un avance muy importante de las nuevas derechas, un avance muy importante en estas poblaciones que decíamos recién, varones menores de 39 años. Eh, lo sorprendente de España, y quizás viéndolo desde el prisma argentino, es la dificultad del progresismo español para poder, en un contexto donde ha sido muy exitoso en términos económicos, de inclusión de grandes mayorías, de beneficios sociales, cosa que en la Argentina esto no sucede, o no ha sucedido, ha sido mucho más dificultoso por razones macroeconómicas que debería haber un economista, pero que ampliamente conocemos todos. Le ha sido muy difícil o le está siendo muy difícil al progresismo español poder sostener esos resultados frente a un electorado que pareciera hoy estar reclamando otras cosas, que tampoco se entienden muy bien qué, ¿no? Porque los beneficios, no es que rechazan los beneficios sociales, sino que rechazan una forma de hacer política. ujú, Y ahí todo el progresismo a nivel global tiene una dificultad importante que tiene que ver con el manejo de las cuestiones públicas y la transparencia en el manejo de lo público. A los progresismos se le exige el doble respecto de la transparencia porque se espera transparencia, la ciudadanía espera transparencia, no lo espera de las nuevas derechas. ujú, Ya conoce cómo se manejan, no se le exige a las nuevas derechas o a la derecha transparencia, pero sí se le exige al progresismo y en ese sentido veo que en España hay grandes dificultades para mostrar los logros, sostener los logros y aparte mostrar y sostener transparencia. Eh, pero es algo que está pasando a nivel global. Digo, tuvimos el caso ahora hace muy poco de situaciones de violencia muy impresionantes en los Estados Unidos, el atentado a Charlie Kirk, que independientemente de estar en las antípodas de su pensamiento, entendemos todos que ese tipo de situaciones lastiman a las democracias, no pueden suceder. Eh, y España tiene una problemática que en la Argentina, quizás porque siempre nos estamos mirando el ombligo, porque vivimos en una constante crisis económica de la que parece no podemos salir, las cuestiones vinculadas al escenario internacional pegan mucho más, lo que está sucediendo en Palestina
e Israel pega mucho más, y sostener esas posiciones que son moralmente correctas en un mundo cada vez más convulsionado también afecta a la política doméstica. Sí, sí, sí. Y ya por ir terminando, tu madre de Zamora, sabe los incendios que ha habido en Castilla-León, prácticamente ha estado todo quemado y demás. ¿Cómo Ujú. vivíais esa situación mirando hacia el terruño, ¿no? Que cómo vivíais? Que, ¿se entiende Bueno, que pueda pasar esto hoy en día? primero en constante comunicación con la familia, es diaria. Eso, yo digo siempre que tenemos el corazoncito partido, ¿no? Uno Sí, como que vive con los pies en los dos lugares, en lo cotidiano, en lo cotidiano. Em, y ahí pasan otras cosas que desde la Argentina también nos resultan lejanas porque estamos todo el tiempo mirándonos el ombligo en una situación económica que es muy difícil de sostener y en una situación política que todos los días no sé, aparece un cisne negro nuevo, ¿no? sí, Un sí. colega hace unos días decía que en la Argentina va a ser una novedad el día que aparezca un cisne blanco. Porque todos los días tenemos un cisne negro, Pablo Salinas, a quien le mandamos un saludo. Pero es cierto que el mundo está en una compleja situación climática y que las soluciones no pueden ser soluciones nacionales. Esto que vimos en Zamora, esto que probablemente veamos en nuestro verano argentino Sí. también, porque ya nos pasó el año pasado, las grandes sequías que generan grandes hambrunas. Em, hay un momento, creo que cada generación creyó que vivía un momento bisagra, eh, pero esta generación no solamente tiene que pelear contra fuerzas que vienen desde los propios seres humanos. Hace un ratito escuchaba cómo hablaban de guerras y de las posiciones que tenemos que tener respecto de este tipo de cosas, sino contra la propia naturaleza, a la que se ha atacado mucho tiempo va a prevalecer sobre nosotros, digo. Entonces, de alguna manera tenemos que entender que la justicia ambiental es justicia social y hacernos cargos de estos temas, porque cuando grandes porciones de territorio se queman, o cuando hay grandes inundaciones, o cuando suceden estos desastres naturales, en definitiva lo que se afecta es el aparato productivo. Si se afecta el aparato productivo, se afecta el empleo, y si afecta el empleo, se afecta el bienestar de las personas. Entonces, ya sea porque moralmente estamos a favor de la lucha por la protección del ambiente, o porque queremos seguir teniendo una sociedad que produzca y que trabaje, deberíamos ocuparnos de estos temas con más seriedad. Ujú. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber estado, Lara. Te vamos a llamar luego más adelante porque se me han quedado se me ha quedado un montón de preguntas en el tintero, pero te vamos a llamar luego más adelante para charlar aquí un poco y bueno, y para charlar también un poquito de esa diáspora española que está en el exterior, de las atenciones, de la necesidad de más presupuestos y bueno, que Ujú. nos cuentes también esa faceta dentro de lo que tú trabajas también, que hemos coincidido en una reunión que tuvimos inclusive con el embajador, con unos planteamientos que es importante que la ciudadanía sepa que en el Sí. exterior pues todos estamos unidos por un mismo objetivo, independientemente de la formación política o de lo que prevalece en muchas cuestiones que ojalá prevalecieran también en nuestra queridísima España, ¿no? Y en nuestra patria grande latinoamericana. Definitivamente, definitivamente. Es así. Un abrazo a todos y acá estoy a disposición cuando gusten. Vale, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Adiós. Chao, chao. Espacio publicitario. En Ditali Pizzas y Comidas, la más amplia variedad de cocina italiana e internacional en Buenos Aires. Pastas, pizzas, guisos, carnes, todo elaborado al estilo de la nonna. Variado y completo menú ejecutivo. En Maipú 902, esquina Paraguay. Ditali, un trocito de Italia en Capital Federal. Teléfonos 4311 19